El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a No Callaré, el programa institucional del Congreso de la República, un espacio de orientación y reflexión para la familia colombiana. Un saludo a todos los televidentes que nos siguen a través del canal del Congreso. El día de hoy vamos a ocuparnos de un tema bien importante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Esto lo hacemos en referencia a la ley que fue sancionada el pasado mes de julio, que tiene que ver con la disposición final de aparatos eléctricos y electrónicos. Para esto contamos con la presencia de un invitado especial. Él es el ingeniero Juan Manuel Arias, quien es un ingeniero de sistemas con una maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente. Actualmente cursa un doctorado en industria y organizaciones. Además es fundador y presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Contaminación Tecnológica Tesla RAE, quien se ha ocupado de desarrollar el cumplimiento de esta ley. Yo quisiera darle un saludo especial de bienvenida, ingeniero. Senadora, muchas gracias por la invitación hoy al programa del Senado. La verdad, creo que para todos los colombianos no es tan claro y no es tan conocido lo que significa una política pública o una ley en este caso acerca del RAE. Comencemos por explicarles a nuestros televidentes qué significa RAE. Bueno, un cordial saludo para todos los televidentes. Bueno, contarles un poco que la sigla RAE, de la ley que está hablando la senadora, es una sigla internacional para cuidar el medio ambiente a través de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Qué quiere decir esta sigla? Que cuando ya la tecnología o los aparatos no funcionan, se convierten en RAE, como se denomina la sigla. Entonces, nuestra sigla lo que traduce es residuo de aparato eléctrico y electrónico. Muy bien. Yo encontré en un estudio que hizo Suiza acerca de la cantidad de residuos que puede producir una nación, que Colombia específicamente entre el año 2010 y el año 2014 podría producir alrededor de 140.000 toneladas de esa clase de residuos. ¿Qué lineamientos específicamente refiere esta ley para comenzar como a tener conciencia de lo que tendríamos que hacer los colombianos? Bueno, como tú lo decías, Colombia se venía preparando para que en meses pasados o este año se sancionara la ley RAE. El estudio lo inician con una organización de Suiza, como lo mencionabas. El Ministerio de Ambiente sancionó en el 2010 3 resoluciones. Pero, digamos, en el 2010 todavía no se hablaba de RAE, sino que se hablaba de residuos de computadores, residuos de pilas, residuos de lámparas, y lo que arrojó fue una estadística. Para el 2010 la proyección es ambiciosa porque entró una política también de las TIC en Colombia. Este gobierno le ha apostado mucho, y bueno, todos como usuarios somos día a día de las tecnologías, adquirimos más hardware, queremos más electrodomésticos, hablamos del acceso o que nos facilita la vida, y Colombia tiene una proyección un crecimiento de residuos RAE muy alto. De hecho, la política se venía trabajando, pero era solo con las resoluciones. La ley lo que nos va a garantizar de aquí en adelante es que esta política ya tiene que entrar en un estricto cumplimiento, gradualmente establecer las responsabilidades, y bueno, hay que desarrollar mucha estrategia. La política pública tiene que entrar ahorita a revisarse. Estamos como en esta transición, y lo que queremos es que muchos vamos a empezar a trabajar, los que ya de pronto veníamos haciendo algún trabajo, cómo podemos entrar en estas políticas y que Colombia reduzca el impacto, porque hoy este residuo llega a rellenos sanitarios, a botaderos de cielos abiertos, en la manipulación artesanal que se hace, y no hay un aprovechamiento ni un control. O sea, se está evidenciando una problemática. Entonces, creo que Colombia ya con la ley queda muy alineada en el modelo de países como europeos o países desarrollados para entrar a trabajar sobre este residuo RAE que está impactando el medio ambiente.
Ok. Yo quisiera que de pronto le pudiéramos contar de una manera muy sencilla a los televidentes que nos acompañan cuál es el proceso que tiene un aparato común y corriente. Pensemos en un televisor o en una nevera, que seguramente tiene la mayoría de los hogares colombianos. El consumidor va, lo compra, lo lleva a su casa. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que deje de funcionar? ¿Y qué haría, qué debería hacer un colombiano? Bueno, los electrodomésticos, llámese electrodoméstico de hogar, tecnología, algunos usuarios en Colombia tienen la capacidad de adquirirlo y reemplazarlo en ciclos muy tempranos. Otros colombianos tendrán hasta que se dañe, digámoslo así, hasta que ya este equipo no tenga una reparación. Cualquier RAE, pues ya cuando estamos hablando de RAE es porque realmente ya es un residuo. Ya hay que entrar a buscar ciclos de reciclaje, pero de aprovechamiento y que no impactemos el medio ambiente. Cualquier colombiano en promedio, por ejemplo, cuando se compra un computador, tengo más clara la cifra, voy a hablar de un computador que ahorita, una empresa habla siempre de depreciarlo, o sea, contablemente lo usa en 3 años. Se supone que a los 3 años ya no tiene un valor comercial, que lo siga usando es otra cosa. Pero entonces, de pronto ya, muy probablemente, él entra o en obsolescencia, quiere decir que ya no funciona para lo que se tenía pensado, o entra en daño. Este usuario empieza y no sabe qué hacer con el RAE, entonces empieza a guardarlo, él empieza a consultar de pronto el que tiene conciencia, porque el que no tiene conciencia dice, regalémoselo a alguien, va a ir, desbarata, toma una parte, y este sigue haciendo más ciclos de impacto, porque llega a una basura doméstica, termina en un relleno sanitario. Entonces, esta es como la situación actual. La gente, el usuario, no sabe muchas veces qué hacer con el RAE. Alguien aspira a que de pronto se lo compre por chatarrización, pero quien lo compra solo está pensando en un componente. Hay que pensar en todos los componentes que arrojaría este RAE. Haciendo una lista, un computador, de acuerdo a su innovación tecnológica, puede arrojar más de 50 componentes, porque no es solo irle a buscar el cobre o el oro, él tiene otros componentes, él tiene conductores, por ejemplo, en los circuitos, entonces ahí se habla de un cadmio, por ejemplo, que es tan nocivo para la salud, de un plomo, de un mercurio, que muy probablemente en las unidades que se encuentran, los gramos que se encuentran, no es atractivo, pues para quien quiera recuperar ese elemento ahí. Por eso hay que llevarlo a bodegas, tener volúmenes para poderlo llevar donde sí puedan realmente recuperar el 99% de estos elementos. ¿Cuál ha sido la experiencia que tú has tenido a través de la empresa que estás dirigiendo, que tú fundaste a través de Tesla? ¿Qué es exactamente lo que Tesla hace? Bueno, nosotros, la iniciativa de Tesla, empezamos en el 2009, cuando empezamos nuestros estudios de investigación en la maestría. ¿Cuál era el panorama en ese momento? Se veía venir las resoluciones, Tesla empieza como una iniciativa estudiantil, digámoslo así, no estaba sobre el documento legalizada, pero la investigación encontramos que se hablaba de disposición final. Las empresas que de pronto pagaban por ser responsables empresarialmente y con el medio ambiente, pagaban por una disposición. ¿Qué es hacer una disposición en Colombia? Es llevarlo a un relleno sanitario y llevarlo a lo que se reconoce como una celda de seguridad. Y se encapsula, se cierra en celdas de acero reforzado y queda guardada por 100 años. Digamos, esa es la solución, pero los costos son muy altos. Voy a soltar una cifra. Procesar una tonelada en Colombia de RAE puede costar 30 millones de pesos. Entonces, ¿quién tiene la capacidad? Pues de pronto las multinacionales lo hacen por llevar el mensaje y ser responsables con el medio ambiente y por responsabilidad empresarial. Nuestra empresa lo que encuentra es que, primero que nos teníamos que constituir como sin ánimo de lucro, como fundación, porque vemos otras líneas de trabajo. Podemos hacer también trabajo social. Quien trabaje o recupere el RAE también puede beneficiarse. Claro. Responsabilidad empresarial, porque las empresas son las que más están necesitando este apoyo.
la responsabilidad con el medio ambiente, obviamente, que es lo que más nos motiva. Y nosotros hablamos de destino final seguro, o sea, que nosotros sacamos todos los RAEs de Colombia. ¿Por qué sacarlo de Colombia? Porque no tenemos sino manejo artesanal, no podríamos recuperar el 99%. Cuando lo sacamos, encontramos una línea más limpia, no quedarnos con este RAE en Colombia. Entonces, hemos trabajado también mucha educación. Tesla también se preocupa por hacer mucha masificación. Hay que informar mucho al usuario. Los usuarios no entienden que el residuo no saben dónde llevarlo, dónde encontrarlo. Entonces, la fundación se legaliza el año pasado. Llevamos aproximadamente pues trabajando por el proyecto más de 4 años. Con muy buena recepción. Somos un grupo de ingenieros. Lo que más nos interesaba era trabajar de base tecnológica. ¿Me explico? Entonces, crear animaciones, videojuegos para educar a los usuarios. Este año lanzamos una plataforma, es gratuita, tiene un dominio que se llama teslatic.com, porque estamos convencidos de que de pronto el ministerio pueda llegar a revisar el proyecto. La plataforma es gratuita, la empresa se registra y nosotros le entregamos a nuestro aliado, que es como se llama Servipostal, él le recoge, paga solo por el traslado y el recibo nos llega a nosotros, a nuestras bodegas de Tesla, y ya nosotros nos encargamos de exportarla. Son muchas experiencias, hemos pasado por muchas. Me ha llamado alguien, me diga, recójame una batería de celular. Pues sí, se la podemos recoger, pero entonces lo que encuentra Tesla es que a veces es más costoso la logística que el mismo, que el valor el valor, como que lo que nosotros sí aprovechamos con un RAE fuera de Colombia, que ahí es donde realmente encontramos esa sostenibilidad de este proyecto. Yo quisiera como que pudiéramos nosotros, todos los colombianos, entender de qué manera específicamente un residuo electrónico impacta el medio ambiente. Nosotros creo que todos somos consumidores de muchísimos aparatos eléctricos y electrónicos, y nosotros podemos decir, yo tengo en la casa 15 baterías de celulares que ya no uso, porque el celular lo robaron, porque se me perdió, porque lo reemplacé, y de pronto no me he ocupado de qué hacer con eso. Cuando hablamos de la cantidad de toneladas que se producen en un país como Colombia, cuando somos conscientes de que no tenemos ni la estructura, ni la costumbre del manejo de esta clase de residuos, que por eso es necesario llevarlos a lugares donde puedan darle una destinación final más adecuada, ¿cómo se vería reflejado ese impacto en cualquier ciudad como la tuya, como en el eje cafetero, por ejemplo? ¿Cómo podría afectarse un ambiente tan hermoso y tan sano como los que aparentemente vemos en Colombia? Bueno, cuando hay un mal manejo de un residuo RAE, primero, sin saber qué componentes tiene, porque aquí podemos hablar desde un celular, una computadora, una tableta. Yo puedo devolver ya mi lavadora, que ahorita las lavadoras, por ejemplo, son electrónicas casi, no son tan mecánicas. Las neveras, elementos de cocina. Hay mucho accesorio hoy en las cocinas para las señoras en la casa, en donde casi que cumplen un ciclo, entonces ya no funciona, lo tengo que descartar. Un horno microondas. Bueno, ahí tenemos una lista grandísima. Yo voy a poner, ilustrémoslo, una ciudad como la mía, 300.000 habitantes, donde yo logre en el acueducto llegar con 5 gramos de cadmio presente en estos componentes, yo paralizo el acueducto de Armenia 72 horas hasta que no logremos volver a recuperar. O sea, estamos hablando de gramos, algo que puede caber en una batería de celular. Entonces, si se logra esa concentración, aquí podríamos estar impactando, paralizando una ciudad. Entonces, necesitamos cantidades mínimas. Entonces, si están en un sitio propenso a una fuente, por ejemplo, como puede ser el acueducto de una ciudad, ahí tendríamos un impacto. Una mala manipulación. También. Parálisis en un sistema nervioso, o sea, sabemos de accidentes, o sea, si yo quemo solo para recuperar, puedo generar unos gases para una persona que lo esté manipulando y que no tenga industrialmente su protección. Entonces, esos son como los riesgos, se evidencia.
yo no puedo acumular baterías en mi basura doméstica porque realmente no sé a dónde están llegando. Impacta en el suelo, impacta en el agua, entonces eso es un ciclo. Un ciclo. La invitación para todos los colombianos y para cada uno de nosotros es a ejercer esa responsabilidad en el manejo adecuado de esta clase de residuos. Como lo decía el ingeniero, es un ciclo en el que todos tenemos que participar. El gobierno nacional, a través de la reglamentación de esta ley tan importante, las agencias que producen, las entidades que producen todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, y nosotros como consumidores, para que logremos generar un ciclo, valga la redundancia, que genere la disposición final adecuada de este tipo de elementos. Yo quiero que todos tengamos conciencia de lo que tenemos que hacer, que tengamos conocimiento, que podamos recibir un poco de mayor información. Creo que este es un tema nuevo para la mayoría de los colombianos, pero que es de gran importancia y que puede tener un impacto muy grande, no solo en nuestra salud personal, sino el impacto que genera en el medio ambiente. Vamos a continuar con este interesante tema después de los avisos institucionales. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. De acuerdo a unas cifras expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Colombia, se estima que para el 2018 puede haber una generación de 325.000 toneladas de residuos a través de neveras obsoletas y alrededor de 250.000 toneladas en televisores. Frente a unas cifras alarmantes, realmente me gustaría, ingeniero, que usted nos pudiera contar qué tipo de experiencias a nivel internacional han sido exitosas en esta materia y que Colombia pudiera comenzar a adoptar para entrar en esta nueva manera de manejar el medio ambiente y de responsabilidad social. Bueno, senadora, vea, el ejercicio, por ejemplo, hablar de la Comunidad Europea, donde el proyecto que se acaba de ley de sancionar, allá llevan más de 15 años, o sea, trabajando ya sobre el tema, el nivel es muy avanzado. Entonces, ¿qué hace un fabricante? Un fabricante casi que motiva a su usuario al que le compra y le cuenta, cuando le saca otro producto más innovador, le dice cómo le recoge y qué le reconoce, entonces le puede mandar un bono. Pongámoslo, hace días leía un artículo muy básico en el metro de China. El usuario guarda, estamos hablando inclusive de otro reciclaje que es del PET, o sea, el plástico, guarda sus botellas y vuelve y entra al metro y hay una máquina dispensadora, deposita su PET y él arroja tiquetes para usar el metro. Entonces, digamos, ahí está la motivación y la estrategia y educación, digamos, ahí se recoge todo. En Colombia creo que tenemos que adoptar muchos modelos de esos. Usar sistemas de información, donde la gente, si unificamos la información que hay en Colombia, hay cifras, por ejemplo, en Colombia hay, por cada colombiano hay por cada 100 colombianos, perdón, hay 108 celulares. Entonces, digamos, tenemos más celulares que población en Colombia. Entonces, quiere decir que la información está, hay que revisarla. ¿Cuál es la estrategia? Entonces, tráigame en su nuevo celular que yo le voy a dar un descuento, porque ellos también entrarán a revisar su estrategia con ese residuo. Cómo lo van a aprovechar o a quién se lo entregan o comercializarlo. Es que inclusive aquí también puede haber una línea de negocio, pero obviamente que se cumpla con el marco de la ley, con las licencias ambientales y con unas estrategias en otros mercados, obviamente sacarlo de Colombia, pero que en Colombia no se quede el residuo impactando el medio ambiente. Entonces, esos son como pues algo así que te pueda contar, porque realmente hay mucho por hacer, estamos en una transición, hay que reconocer muchas estrategias de aquí en adelante. Bueno, creo que el desafío entonces es comenzar primero a conocer esa ley, cómo se podría implementar, pero también a que todos entendamos que cada uno tiene que hacer como un aporte. En la experiencia que tú has tenido a través de la empresa que estás dirigiendo, las empresas colombianas están esforzándose,
las empresas que tienen mercado aquí en Colombia quieren involucrarse en este tipo de proyectos o todavía estamos como con algunos niveles de resistencia? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo ahí encuentro muy activa la responsabilidad, digamos, hacia las empresas. Quieren averiguar, quieren informarse, guardan sus residuos. Cuando nos han contactado a nosotros, dicen, mire, en estos días, aprovecho para dar publicidad a mi región, un parque temático, Panaca, 450 kilos nos entregaron de radio, senadora. Desplacé todo un camión, no les cobré, pero la pregunta era, ¿cuánto llevaban guardando estos RAEs? 9 años. Claro, Entonces, uno ve que las empresas también quieren ser responsables, lo que pasa es que están encartados, llamémosle la palabra. Entonces, cuando encuentran la solución, nos buscan, se alegran, nos cuentan, por favor vengan rápido, de una, les entregamos los residuos. Entonces las empresas han tomado una tarea muy seria. Ahora se están informando más. Los usuarios también, uno encuentra a los usuarios juiciosos, o sea, como el usuario también que dice, mire, es que me cansé de guardar y lo entregué o lo boté, desafortunadamente. Pero bueno, yo creo que vienen tiempos muy buenos. Senadora, pues igual el trabajo se viene haciendo y aquí queremos reconocer la autoridad de esta ley, a usted, porque nosotros muy juiciosos veníamos haciéndole seguimiento a los proyectos, al proyecto de ley, y hoy vemos materializada la ley de su autoría, y pues para nosotros es muy satisfactorio encontrar que sí estábamos trabajando en la ruta de los RAE y que Colombia queda pues en un panorama de legislación frente al tema RAE y queda muy actualizado frente a países, por ejemplo, suramericanos, y muy alineados como países europeos que ya tienen un nivel muy alto frente a la política RAE. Entonces, ratifico obviamente la autoría suya y agradecerle, porque a nosotros obviamente nos enorgullece que ya haya ley para poder seguir trabajando por estos proyectos RAE. Para nosotros también fue la inquietud frente al diseño y al desarrollo de esta iniciativa de ley, el poder ver cómo se convierte como en un círculo del que nadie sabe cómo salir. Es una realidad que todos los países estamos viviendo, que todos los ciudadanos, independientemente del nivel en que estemos trabajando en este sector, estamos viéndonos afectados y como que no había ninguna respuesta. Otro aspecto importante que me parece que puede informar un poco más a nuestros televidentes es acerca de que dentro de esos aparatos eléctricos y electrónicos también hay algunos elementos que pueden generar recursos nuevos para fomentar empresa. Creo que también en una situación como la nuestra, donde hay trabajo informal, donde hay tantas personas que no encuentran una posibilidad de empleo, la alternativa de entrar en una cultura de reciclaje y de manejo adecuado de residuos puede ser una alternativa empresarial interesante que trae una respuesta a una necesidad muy grande que tenemos y que sería muy oportuna en este momento. ¿Cómo podrían estos colombianos que quizás están inquietos frente a este tema comenzar a generar esas ideas de negocio? Sí, senadora, vea, nosotros fuimos emprendedores en un tiempo, digamos hoy tenemos una madurez frente al proyecto que ya, pues hoy lo vemos ya caminando. Así como hoy hay varias empresas de logística, habrá mercado para todos. Los emprendimientos yo creo que están, la misma ley nos decía, están apalancando los gestores de RAE, facilitar, porque le voy a contar aquí ese trámite que nosotros tuvimos de la licencia ambiental. 1 año y medio sacando una licencia ambiental. Increíble, pero era que venía, iba a la Corporación Autónoma Regional, al Ministerio, y nadie sabía cómo era que nos iban a expedir la licencia. Entonces, la ley también le está diciendo facilitar también, porque nosotros sí, en eso sí fuimos muy claros, lo hacemos con todo en regla, porque hoy alguien lo podría hacer, pero no se estaría preparando. Entonces, la competencia le va a decir después, mire, usted su emprendimiento, tuvo su oportunidad, pero usted, por ejemplo, si sale a recoger residuos, es importante decirlo, sin licencia ambiental, pues eso que se puede convertir en una sanción también. Yo como empresa no puedo salir también a manejar lo que no sé y sin los permisos respectivos. Entonces ahí hay unas oportunidades, los emprendedores pueden llegar a canalizar sus empresas
y convertirse en empresas especializadas en RAE y hacer todo el aprovechamiento. Me imagino yo, a la vuelta también de un año, traer tecnología a Colombia y nosotros ser capaces de montar las refinerías dentro de Colombia. Quiere decir que, por ejemplo, entonces el negocio de exportar del RAE puede seguir siendo, obviamente, un negocio, pero también dejarlo en Colombia y aprovechar materia prima. Entonces, separo tantos componentes y vuelvo a activar la producción de toda la tecnología, los aparatos que pues, hoy tenemos disponibles en el mercado, que nos hace facilitar la vida. Eso es lo que reconocemos. Sí, algo que también me parece que es importante que podamos comentar aquí y podamos informarle a todos los colombianos, es acerca de cómo comenzar ese primer paso que tendríamos que dar para tener una conciencia de responsabilidad frente al medio ambiente, pero también frente a lo que significa el valor que puede tener un elemento que puede ser utilizado de una manera diferente o de una manera, o reutilizado, para no llenarnos como ciudadanos, la verdad, de basura en todos los niveles. Creo que el concepto de basura también tiene que cambiar, porque nosotros desperdiciamos muchos de los recursos que tenemos o los manejamos de una manera inadecuada. Incluso me gustaría que tú pudieras explicar un poquito cuál es la diferencia entre reciclar, residuos, residuo, la palabra residuo, lo que significa, y también diferenciar un poco con residuos peligrosos, porque es que también hay como yo creo que hay como una barrera, como un temor de las personas, porque creen que al tener una batería de un celular, claro que si no se maneja adecuadamente puede convertirse en un residuo peligroso, pero no es inicialmente un residuo peligroso y puede generar un beneficio para todos. Entonces, como hacer esa diferenciación para que todos nos ubiquemos un poquito y empecemos esa labor y esa tarea que tendremos todos de comenzar a tener una conciencia de cuidado ambiental y de responsabilidad frente al consumo que nosotros mismos generamos. Bueno, si vamos a hablar de residuo RAE, realmente es un residuo sólido clasificado como peligroso. Así estaría clasificado. ¿Por qué? Si este residuo, por ejemplo, es expuesto a la intemperie, o sea, a medio ambiente, él recibe humedad, en Colombia tenemos todos los pisos térmicos, o sea, yo comparo cualquier región. Entonces, este residuo empieza a hacer reacciones. ¿Por qué? Porque todos sus componentes, parte de sus componentes son químicos. Entonces, aquí los que entienden muy bien el tema de los elementos químicos, pues muchos reaccionan, obviamente, cuando ya empiezan a combinarse con el medio ambiente. Entonces, si recibe humedad, entonces él empieza a hacer una reacción, como lo hace una batería. Entonces, ahí es donde empiezan las reacciones químicas de estos RAE. Entonces, realmente, el reciclaje se tiene que hacer antes de que de pronto no lleguemos a cuando este residuo está expuesto o está haciendo toda su reacción o toda su contaminación o su impacto. Realmente es un impacto ya negativo lo que se está reflejando en este caso. Reciclar, en el caso cuando ya no lo consideramos tanto RAE, hay unos ciclos de reciclaje. Por ejemplo, el gobierno recibe unos equipos y los repotencia. Entonces, casi que, inclusive el programa se llama Computadores para Educar, ellos generan residuos cuando repotencia. Quiere decir que ya no pueden reutilizar más. ¿Por qué? Por no tener la capacidad, la tecnología. O sea, hay varios factores. Entonces, cuando hablamos ya de un residuo, realmente este residuo tiene que llevarse donde sea capaz de reciclarse. Entonces, considerado residuo, realmente en Colombia es donde realmente nos encontramos a un residuo peligroso, donde realmente no tenemos nada más que hacer con él. ¿Sí? No tendríamos ni las condiciones tecnológicas, ni el manejo, manipularlo sería obviamente muy peligroso. Entonces, por eso se lleva a soluciones como destino final seguro o disposición final. Entonces, reciclar es cuando realmente yo puedo entrar en otro ciclo, trato de recuperar algo. Aquí no es que no se pueda recuperar, pero ya al considerar los residuos realmente es que no puedo hacer mucho ya por él. O sea, ahí no hay nada que hacer por él. Entonces es un poco como llevarlo a una comparación. Aquí también se menciona, por ejemplo, que yo no uso tecnología entonces porque si no soy capaz de reciclar, yo no me puedo resistir tampoco a la tecnología, porque yo le pongo un ejemplo, si yo tengo un marcapasos, la tecnología me está salvando la vida, es mi salud.
Entonces la tecnología también es amigable. El que no es amigable es el hombre, porque cuando yo ya después tengo este residuo y digo, no soy responsable por él, y lo boto en cualquier parte, lo entrego y no sé dónde va a llegar. Entonces, digamos, es un poco más la responsabilidad del usuario. El manejo del RAE definitivamente se convierte en un desafío que tendríamos que asumir todos los colombianos con una gran responsabilidad para poder llegar a tener un equilibrio entre la necesidad del consumo que tenemos de tecnología, de nuevos aparatos eléctricos, pero también de qué hacer cuando ya ellos no nos van a prestar el servicio que nosotros necesitamos o ya cumplieron su ciclo útil. Ingeniero, para finalizar me gustaría que ustedes le hicieran una invitación a los colombianos, les dijera cómo podemos nosotros aportar para el cumplimiento y para el desarrollo efectivo de esta ley. Bueno, la invitación a todos los colombianos es que se vendrán mejores campañas, estrategias ya después de la ley. Es como tratar de buscar la información, buscar puntos de recolección, no botarlos, conservarlos. Ya prometemos que no los van a tener que guardar tanto tiempo. O sea, conservarlos y que les va a llegar muy pronto la solución. O sea, estamos en una transición donde los colombianos van a ver más información. La misma ley abre muchas estrategias, abre un sitio web. Entonces, les va a llegar más información donde vamos a poderles llevar mejor la educación frente al RAE. La invitación es que seamos muy responsables con los RAE, reconocer hoy, pues que creo que hoy, por lo menos hoy quede claro que es un residuo, tanto de aparatos eléctricos y electrónicos, y este residuo no puede quedar en cualquier parte. Entonces la invitación es que seamos muy juiciosos y que sigamos como recibiendo esa información que nos va a seguir llegando. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los televidentes que nos han acompañado el día de hoy. Qué importante que nos informemos y que nosotros nos hagamos parte del desarrollo efectivo de esta nueva ley del manejo adecuado y disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como parte de la responsabilidad que tenemos como colombianos.